¿Alguna vez te has sentido estancado en la vida, como si nada avanzara, como si cada esfuerzo que haces se esfumara sin dejar fruto? ¿Te has preguntado por qué algunos prosperan en todo lo que hacen, mientras que otros parecen estar atrapados en un ciclo interminable de escasez y dificultades? Y si te dijera que hay un principio divino que desbloquea la verdadera prosperidad, pero que muy pocos lo conocen y aún menos lo aplican? Un secreto que no se trata solo de dinero o éxito terrenal, sino de una prosperidad integral que abarca tu alma, tu espíritu, tus relaciones y tu vida entera. Hoy en este video vamos a descubrir cómo vivir una vida próspera en la presencia de Dios. Porque déjame decirte algo, prosperidad no es solo tener riquezas, sino vivir con plenitud bajo la dirección de Dios. Y el enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que la prosperidad es solo para unos pocos, cuando en realidad Dios ha diseñado un camino claro para que su pueblo viva en abundancia, paz y bendición. Pero ¿qué es lo que realmente significa prosperar en Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra vida está alineada con su voluntad para experimentar su provisión y favor en todas las áreas? A lo largo de este video vamos a revelar principios bíblicos ocultos que te ayudarán a cambiar tu mentalidad y activar las llaves del reino que Dios ya ha preparado para ti. Te llevaré por un viaje espiritual, donde veremos historias bíblicas de hombres y mujeres que prosperaron al caminar con Dios, y cómo puedes aplicar sus enseñanzas a tu vida hoy mismo. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios es mi provisión y mi abundancia. Cuando declaras esto en fe, no solo estás afirmando una verdad poderosa, sino que también estás sellando tu compromiso con este mensaje y permitiendo que más personas sean alcanzadas con esta palabra de vida. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Hay almas que están clamando por una respuesta de Dios, y con un simple acto como este puede ser parte de su plan para alcanzarlas. Muchas personas usan estos videos como su fuente principal de alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos de soledad y lucha. Es por eso que tu participación en los comentarios y tu apoyo con un me gusta hacen la diferencia. Además, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, porque cada enseñanza que compartimos aquí es una semilla de revelación para tu vida. No te quedes fuera de lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora sí, acompáñame en este viaje en el que descubriremos cómo vivir una vida próspera en la presencia de Dios. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Escribe en los comentarios paz en Cristo, para que juntos iniciemos este estudio con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a comenzar. La prosperidad comienza con la obediencia a Dios. Cuando hablamos de prosperidad en la presencia de Dios, muchos piensan automáticamente en dinero, éxito o bienes materiales. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad es mucho más que eso. La prosperidad bíblica no es solo tener riquezas, sino vivir en paz, con propósito y bajo la cobertura de Dios. Es disfrutar de una vida plena, donde no falta lo necesario y donde cada paso está guiado por la mano del Señor. Es tener un hogar en armonía, salud, relaciones bendecidas y una paz inquebrantable, incluso en medio de las pruebas. Deuteronomio 28:1-2 dice: si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra.
Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Aquí está la clave de la prosperidad. Obediencia a Dios, escuchar su voz y seguir su dirección. Poner en práctica sus principios. Dios ha diseñado un camino claro para que sus hijos prosperen. Pero muchas veces el problema no está en la falta de recursos, sino en la falta de alineación con su voluntad. ¿Por qué muchas personas no prosperan? Porque buscan la bendición sin la obediencia. Quieren la abundancia sin la entrega. Quieren que Dios les prospere, pero siguen caminando según su propio entendimiento. Esto es un error. La verdadera prosperidad no es algo que se pueda forzar. Es el resultado de una vida rendida a Dios. Ejemplo bíblico. Abraham, el hombre que prosperó por su obediencia. Abraham es un ejemplo poderoso de cómo la obediencia activa la prosperidad de Dios. Génesis 12, 1-2. El Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición». Aquí hay algo clave. Dios no le dio todos los detalles a Abraham. Solo le dijo: «Deja tu tierra y ve a la tierra que te mostraré». No le mostró el mapa completo, no le explicó cómo sería el proceso, y sin embargo Abraham obedeció, no cuestionó, no pidió garantías, simplemente confió en Dios. Génesis 24:35. El Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Abraham no salió en busca de la prosperidad, salió en busca de Dios, y como resultado, la prosperidad lo alcanzó. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. La prosperidad sigue a aquellos que siguen a Dios. Las bendiciones alcanzan a quienes caminan en obediencia. La abundancia no está en acumular, sino en confiar en el proveedor. El error de buscar la prosperidad sin Dios. Muchos quieren la prosperidad sin rendirse a Dios. Buscan el éxito, el dinero, las oportunidades, pero no buscan a Dios primero. Mateo 6:33 nos da el orden correcto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios no tiene problema con que sus hijos prosperen. Al contrario, Él desea que vivamos en abundancia. El problema es cuando ponemos la prosperidad por encima de la obediencia. Reflexiona en esto. ¿Estás buscando a Dios por quien Él es o solo por lo que puede darte? ¿Tu prioridad es obedecerle o solo recibir bendiciones? ¿Le darías tu sí aunque no entiendas todo el plan? La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae recompensa. Dios bendice a aquellos que ponen su voluntad por encima de la suya propia. Y cuando lo haces, su favor se mueve en tu vida de una manera sobrenatural. Aplicación práctica. ¿Cómo vivir en obediencia y activar la prosperidad de Dios? Si quieres vivir en la prosperidad de Dios, aquí hay 3 pasos clave. 1. Escucha la voz de Dios. Dedica tiempo a la oración, la palabra y la adoración. Si no estás escuchando a Dios, será difícil seguir su dirección. 2. Obedece sin reservas. Cuando Dios te hable, responde con fe, aunque no entiendas todo el proceso. La obediencia parcial no es obediencia. 3. Busca primero a Dios, no las bendiciones. Haz de Dios tu prioridad, y Él se encargará de añadir a tu vida todo lo demás. Ejemplo práctico. Muchos oran para que Dios les prospere económicamente, pero siguen administrando mal su dinero, endeudándose sin control, sin diezmar ni sembrar. Dios no bendice el desorden. Otros piden un matrimonio próspero, pero siguen con actitudes egoístas y orgullo en su relación. Dios no bendice el orgullo.
Si quieres ver cambios, comienza a obedecer en las áreas donde Dios ya te ha hablado. Escribe en los comentarios: Señor, hoy decido obedecerte en todo, porque tu declaración de fe es el primer paso para activar la bendición sobre tu vida. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad comienza con la obediencia a Dios. No es solo cuestión de dinero, sino de una vida plena en su presencia. Pregúntate: ¿estoy obedeciendo a Dios en todas las áreas de mi vida? ¿Estoy buscando a Dios por quien Él es o solo por lo que puede darme? ¿Qué cambios necesito hacer para caminar en su voluntad? Toma la decisión hoy de rendirte completamente a Dios y verás cómo su favor comienza a manifestarse en tu vida. La mentalidad de pobreza versus la mentalidad del reino. La prosperidad en la presencia de Dios no comienza en el exterior, sino en el interior. Todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, primero lo establece en tu corazón y tu mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí está la clave. Si tu mente está llena de dudas, miedo y escasez, tu vida reflejará esas mismas cosas. Si tu mente está alineada con la abundancia, la fe y las promesas de Dios, entonces caminarás en su provisión. ¿Cuál es el problema? Muchas personas quieren que Dios cambie su realidad, pero siguen aferradas a una mentalidad de pobreza. Aquí hay una gran verdad espiritual. No puedes vivir en la abundancia de Dios con una mente de esclavo. Ejemplo bíblico: el pueblo de Israel y la mentalidad de esclavitud. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, su plan no era solo liberarlos físicamente, sino también cambiar su mentalidad. Éxodo 16:3. Los israelitas les dijeron: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Dios los sacó de la esclavitud, pero ellos aún pensaban como esclavos. Aquí hay un principio clave. Dios puede sacarte de la escasez, pero si sigues pensando en escasez, nunca caminarás en su prosperidad. El pueblo de Israel estaba libre físicamente, pero seguía atado en su mente. Y por eso muchos murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida. El problema no era Dios, sino su mentalidad. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios ha querido llevarte a un nivel mayor, pero tu mentalidad te ha detenido? ¿Cuántas bendiciones has perdido por seguir aferrado a una manera de pensar limitada? Ejemplo real: muchas personas dicen: nunca voy a salir de esta crisis financiera. Dios bendice a otros, pero a mí no. Siempre vivo en problemas. No soy capaz, no soy suficiente. Con esa mentalidad, jamás verán la prosperidad de Dios. Romanos 12:2 nos dice cómo salir de esa esclavitud mental. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si quieres prosperar en la presencia de Dios, necesitas cambiar tu mentalidad. La mentalidad de pobreza dice: no hay suficiente para todos. No soy digno de la bendición de Dios. Dios se olvidó de mí. La mentalidad del reino dice: mi Dios suplirá todo lo que me falte según sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Soy heredero del reino y Dios me ha dado todo lo que necesito. Estoy bendecido para bendecir a otros. Si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. ¿Cómo romper con la mentalidad de pobreza y activar la prosperidad de Dios? 1. Deja de hablar palabras de escasez y derrota. Tus palabras tienen poder. Comienza a declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y
Los que la aman comerán de sus frutos. Si hablas fracaso, vivirás en fracaso. Si hablas vida y bendición, vivirás en abundancia. 2. Rodéate de personas con mentalidad de reino. Las personas con las que pasas tiempo influyen en tu manera de pensar. Si siempre estás rodeado de personas negativas, llenas de temor y duda, terminarás igual. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, sufrirá el daño. 3. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. Tu mente es un campo de batalla. Llénala con la verdad de Dios y no con las mentiras del enemigo. Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si renuevas tu mente con la palabra de Dios, verás la transformación en tu vida. 4. Actúa en fe aunque aún no veas la respuesta. Dios bendice a los que caminan en fe, no a los que se quedan esperando en miedo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si quieres prosperar en la presencia de Dios, empieza a moverte en fe. Cree que Dios quiere bendecirte. Declara su palabra sobre tu vida. Actúa conforme a su voluntad. Cierre de este bloque hoy. Hemos aprendido que la prosperidad comienza con la mentalidad correcta. Dios no quiere que vivas en escasez, pero para entrar en su abundancia, debes romper con la mentalidad de empobreza y renovar tu mente con la verdad del reino. Reflexiona en esto. ¿Qué palabras negativas has estado declarando sobre tu vida? ¿Qué pensamientos de escasez necesitas eliminar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad y creer en las promesas de Dios? Hoy es el día de hacer un cambio. Decide hablar vida, rodearte de fe, alimentar tu mente con la palabra y caminar en fe. Escribe en los comentarios: rompo con la mentalidad de pobreza y recibo la mentalidad del reino. Haz esta declaración en fe y permite que Dios transforme tu manera de pensar y de vivir. La clave de la provisión: buscar primero el reino de Dios. Pregunta para ti: ¿alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, el dinero no alcanza? ¿Que trabajas duro, pero la escasez sigue golpeando tu vida? Muchos creen que la solución es más dinero, pero la Biblia nos enseña que la verdadera solución es más Dios en nuestra vida. Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está el secreto. Si Dios es tu prioridad, Él se encarga de todo lo demás. Ejemplo bíblico: Elías y la viuda de Sarepta. 1 Reyes 17:8-16. Nos cuenta la historia de una viuda que estaba al borde de la muerte por la escasez. Esta mujer solo tenía un poco de harina y aceite para hacer un último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. En ese momento, Dios envía al profeta Elías y le dice algo sorprendente. 1 Reyes 17:13. No tengas miedo. Ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Espera. ¿Cómo es posible que Dios le pida a una mujer pobre que le dé primero al profeta antes de alimentarse ella misma? Porque Dios quería enseñarle el principio del reino. Primero Dios, luego la provisión. ¿Cuál fue el resultado? 1 Reyes 17:15-16. Ella fue e hizo como Elías le dijo, y comieron él, ella y su casa por muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Aquí hay una lección poderosa. Cuando pones a Dios primero, su provisión nunca se acaba.
Si obedeces su dirección, Él se encarga de multiplicar lo que tienes. Muchos viven en escasez porque no han aprendido a confiar en Dios con lo que tienen. ¿Cómo aplicar este principio a tu vida? 1. Pon a Dios primero en tus finanzas. Dios no necesita tu dinero, pero tú necesitas su bendición. Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Cuando honras a Dios con lo que tienes, Él se encarga de multiplicarlo. 2. No te preocupes por el mañana. El temor a la escasez te hace aferrarte al dinero en lugar de confiar en Dios. Mateo 6, 31, 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios ya sabe lo que necesitas. Si confías en Él, Él se encargará. 3. Sé generoso, aunque tengas poco. La viuda de Sarepta dio lo poco que tenía, y Dios la bendijo abundantemente. Lucas 6:38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El reino de Dios funciona al revés del mundo. El mundo dice, guarda para ti, no des, protege lo que tienes. Dios dice, da con fe, porque yo soy tu proveedor. Cuando das con fe, Dios multiplica lo que tienes. Rompiendo el miedo a la escasez, muchas personas no diezman, no ayudan a otros, no invierten en el reino de Dios porque tienen miedo de quedarse sin nada. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si crees en este versículo, entonces, ¿por qué temer? Ejemplo real. Si alguien te dijera, te daré 1000 cada vez que des 100, ¿dudarías en darlo? Por supuesto que no, porque sabes que lo recuperarás multiplicado. Dios te promete multiplicar lo que das, pero muchos siguen aferrados al miedo. La verdadera fe se prueba en la acción. Dios no bendice la avaricia, Dios bendice la fe. Cierre de este bloque, hoy hemos aprendido que la provisión de Dios llega cuando Él es nuestra prioridad. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto confías en Dios con lo que tienes. Pregúntate, ¿estoy confiando en Dios con mis finanzas o sigo aferrado al miedo? ¿Estoy poniendo a Dios primero en mi vida? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque no vea la respuesta inmediata? Dios quiere bendecirte, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en Él primero? Escribe en los comentarios, Señor, confío en ti y pongo primero tu reino en mi vida. Haz esta declaración en fe y activa la provisión de Dios sobre tu vida. La semilla de la prosperidad siembra y cosecha en el reino de Dios. Cuando hablamos de prosperidad en la presencia de Dios, muchas personas piensan en recibir abundancia, pero pocas entienden el principio espiritual que activa esa bendición. La Biblia nos enseña claramente que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino el resultado de aplicar la ley de la siembra y la cosecha. Dios ha establecido desde el principio de los tiempos que todo en la vida es una semilla. Lo que siembras, cosechas, no hay excepciones. Esta ley no solo aplica a la agricultura, sino a las finanzas, las relaciones, el crecimiento espiritual y el propósito de vida. La Escritura lo deja claro en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí hay una gran verdad que muchas personas ignoran. Si deseas ver la bendición de Dios en tu vida, necesitas aprender a sembrar en fe. No se trata solo de esperar un milagro, sino de activar el principio que Dios ha establecido para la prosperidad.
El error de esperar cosecha sin siembra. Muchos cristianos oran pidiendo bendición, pero no están sembrando nada. Desean ver el favor de Dios en sus vidas, pero no han entendido que la cosecha solo llega después de la siembra. Es imposible recoger frutos si nunca plantaste una semilla. La razón por la que algunas personas no prosperan no es porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque no han sembrado en el reino. Ejemplo bíblico: Isaac y la siembra en tiempos difíciles. En Génesis 26, la Biblia nos cuenta la historia de Isaac, quien vivió en un tiempo de crisis y hambre. Había escasez en la tierra. La gente huía buscando mejores oportunidades y todo parecía estar en contra de la prosperidad. Pero en medio de esta situación, Dios le dio una instrucción clara: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Génesis 26, 2, 3. Isaac obedeció, y en lugar de huir como los demás, decidió sembrar en la tierra de la crisis. La lógica humana diría que no era el momento adecuado. Todo indicaba que no había condiciones favorables. Sin embargo, él no dependía de las circunstancias, sino de la palabra de Dios. El resultado fue asombroso. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Génesis 26, 12. Isaac prosperó en un tiempo de crisis porque entendió el principio de la siembra y la cosecha. No esperó a que la situación mejorara. Actuó en fe y Dios multiplicó su esfuerzo de manera sobrenatural. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Si quieres vivir en la prosperidad de Dios, necesitas aprender a sembrar con fe. Esto se aplica en diferentes áreas. Siembra en tu relación con Dios. No puedes esperar un crecimiento espiritual si no dedicas tiempo a la oración, la palabra y la comunión con el Señor. La intimidad con Dios es una semilla que produce paz, sabiduría y dirección para la vida. Siembra en tus relaciones. Si deseas relaciones bendecidas, necesitas sembrar amor, respeto y perdón. No puedes esperar cosechar armonía si constantemente siembras discordia y egoísmo. Siembra en tus finanzas. Si deseas ver la provisión de Dios en tu vida económica, necesitas sembrar con fe. La Biblia nos enseña que la generosidad abre las puertas de la abundancia. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos, tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, 9, 10. Este pasaje nos muestra que cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, Él se encarga de proveer lo necesario y más allá. Siembra en otros. A veces, las mayores bendiciones vienen cuando aprendemos a sembrar en la vida de los demás. Puede ser con recursos materiales, con palabras de ánimo o con tiempo dedicado a ayudar a alguien que lo necesita. Jesús mismo dijo en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». Dios multiplica lo que das con un corazón correcto. No es un intercambio comercial, es un principio del reino. Cuando das por fe y con un espíritu generoso, Dios se encarga de que recibas mucho más de lo que sembraste. Venciendo el miedo a sembrar. Uno de los mayores obstáculos que impiden a las personas sembrar es el miedo a la escasez. Piensan que si dan, se quedarán sin nada. Pero esto es un engaño del enemigo para mantener a las personas atadas a la pobreza. La Biblia dice en Filipenses 4:19, «Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Dios no te pide que siembres para dejarte en escasez. Al contrario, Él usa la siembra como un canal para bendecirte. Piensa en un agricultor.
Si tiene una bolsa de semillas y decide guardarlas por miedo a perderlas, nunca verá una cosecha. Pero si toma esas semillas y las siembra en tierra fértil, con el tiempo cosechará mucho más de lo que sembró. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. No esperes una cosecha si no has sembrado. Dios no bendice la avaricia ni la mentalidad de escasez. Él bendice la obediencia y la fe. Si quieres ver un cambio en tu vida, necesitas empezar a sembrar con propósito. No se trata de dar por obligación ni por miedo, sino de entender que cuando sembramos con fe, estamos activando el principio de la multiplicación en el reino de Dios. Cierre de este bloque hoy. Hemos aprendido que la prosperidad en la presencia de Dios se activa cuando sembramos con fe. No podemos esperar una cosecha si no hemos sembrado nada. La bendición no llega por casualidad, sino por la aplicación de principios divinos. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy sembrando en el reino de Dios o solo pido sin dar? ¿Estoy confiando en Dios en tiempos de crisis o dejo que el miedo me detenga? ¿Estoy listo para sembrar en fe y esperar la cosecha en el tiempo de Dios? Hoy es el día de tomar acción. Decide sembrar en fe, confiando en que Dios es fiel para traer la cosecha en el momento perfecto. Escribe en los comentarios: Señor, hoy decido sembrar con fe y esperar mi cosecha en tu tiempo. El poder del trabajo diligente y la excelencia en la prosperidad de Dios. Cuando hablamos de prosperidad en la presencia de Dios, muchas personas creen que es algo que simplemente sucede por un milagro divino. Esperan que Dios los bendiga sin que tengan que hacer nada, pero la Biblia nos enseña que la diligencia y la excelencia son claves para recibir la provisión y la abundancia de Dios. Dios es un Dios de orden, esfuerzo y propósito. Desde el principio, Él le dio al hombre una tarea. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. El trabajo no es un castigo, sino parte del plan de Dios, para que el hombre pueda administrar la bendición y desarrollar su potencial. El error de esperar sin actuar. Muchas personas oran pidiendo prosperidad, pero no hacen nada para moverse en dirección a ella. Quieren recibir abundancia sin esfuerzo, pero la Biblia nos muestra que Dios bendice las manos del diligente, no del perezoso. Las manos del diligente gobernarán, pero la negligencia será tributaria. Proverbios 12:24. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. Dios no bendice la pasividad, sino la acción. Si queremos ver cambios en nuestra vida financiera, en nuestras oportunidades o en nuestro crecimiento, necesitamos adoptar una mentalidad de esfuerzo y excelencia. Ejemplo bíblico. José, de esclavo a gobernador, José es un ejemplo perfecto de cómo la diligencia y la excelencia pueden llevarnos de la escasez a la prosperidad. Desde joven, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Parecía que todo estaba en su contra, pero en lugar de quejarse o rendirse, decidió ser excelente en cualquier lugar donde estuviera. Mas el Señor estaba con José, y fue varón, próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Génesis 39:2. José no era libre, no tenía riquezas ni posición, pero la presencia de Dios estaba con él, y eso lo hacía próspero. En todo lo que hacía, José se esforzaba por dar lo mejor de sí, y eso lo llevó a ser promovido. Fue puesto a cargo de la casa de Potifar, luego pasó por la cárcel injustamente, pero incluso allí su actitud de excelencia lo hizo destacar. El citizen, jefe de la cárcel, no supervisaba nada de lo que estaba bajo su cargo, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Génesis 39:23.
Finalmente, su diligencia y sabiduría lo llevaron a ser gobernador de Egipto, administrando toda la economía del país y salvando naciones enteras del hambre. Dios no lo prosperó de la noche a la mañana. Fue su carácter, su esfuerzo y su fidelidad los que lo posicionaron para recibir la bendición. ¿Cómo aplicar este principio a tu vida? Si deseas experimentar la prosperidad de Dios, necesitas aplicar los principios de diligencia y excelencia en cada área de tu vida. Haz tu trabajo con excelencia, sin importar lo que sea. La mentalidad de excelencia es clave para el éxito. No importa si hoy estás en un empleo sencillo o en una posición alta, si lo haces con excelencia, Dios te promoverá. Desarrolla tus talentos y habilidades. La prosperidad no llega solo por orar, sino por usar lo que Dios ya te ha dado. Aprende nuevas habilidades, crece en sabiduría y prepárate para lo que Dios quiere hacer contigo. No te quejes, trabaja con fe. José podría haberse quejado de su situación, pero en lugar de eso, trabajó con diligencia y Dios lo exaltó. Si quieres ver el favor de Dios, adopta una actitud de gratitud y acción. Administra bien tus recursos. La diligencia no solo se trata de trabajar duro, sino de ser sabio en la administración. Dios bendice a quienes saben manejar lo que tienen con responsabilidad. Busca oportunidades y actúa en fe. Muchas veces la bendición de Dios viene en forma de oportunidades, pero si no estamos dispuestos a tomar acción, las perderemos. Dios no bendice la pereza, sino la diligencia. Dios es generoso y desea bendecirnos, pero la prosperidad requiere acción. No basta con desear una vida mejor, hay que moverse en la dirección de la bendición. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que emprendas. Deuteronomio 28:8. Aquí vemos una clave poderosa. Dios bendice lo que emprendes, no lo que solo deseas. Si no hay acción, no hay multiplicación. Si quieres prosperar, debes ser diligente en lo que Dios ha puesto en tus manos. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad no solo se recibe por fe, sino que se activa con diligencia y excelencia. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy trabajando con diligencia y excelencia en lo que hago? ¿Estoy usando mis talentos o los estoy dejando estancados? ¿Estoy administrando bien lo que Dios me ha dado o lo estoy desperdiciando? ¿Estoy esperando pasivamente o estoy tomando acción en fe? Dios bendice a los que se esfuerzan y confían en Él. Si tomas la decisión de actuar con diligencia, verás su favor sobre tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, me comprometo a ser diligente y a trabajar con excelencia para recibir tu bendición. La fidelidad en lo poco, la prueba antes de la abundancia. Muchos creyentes desean la prosperidad de Dios, pero no están listos para administrarla. Piden bendición, pero aún no han demostrado ser fieles con lo que ya tienen. La fidelidad en lo poco es la prueba que determina si estamos listos para recibir más. Jesús lo dijo de manera clara en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios prueba nuestra fidelidad antes de confiarnos mayores riquezas. Si no somos responsables con lo pequeño, ¿cómo esperamos que Dios nos confíe algo más grande? La prueba de la fidelidad en la Biblia. Jesús enseñó este principio en la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30. Un hombre rico se fue de viaje y dejó a sus siervos con una cantidad de talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1. Cada uno recibió según su capacidad. Esto significa que Dios no da más de lo que podemos administrar. Los primeros 2 siervos fueron diligentes
y multiplicaron lo que habían recibido. Pero el tercero escondió su talento por miedo y lo devolvió sin haberlo usado. El Señor respondió con una lección importante, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo 25:29. Dios no multiplica lo que no se usa. Si alguien entierra sus dones, su tiempo o sus recursos, nunca verá la prosperidad. ¿Cómo aplicar este principio en la vida diaria? Si queremos recibir más de Dios, debemos demostrar que podemos administrar lo que ya tenemos con fidelidad y sabiduría. Administra bien tus finanzas. Si no puedes manejar bien una pequeña cantidad de dinero, ¿cómo esperas que Dios te confíe más? Si gastas sin control, si vives endeudado o si no eres generoso, estás demostrando que aún no estás listo para más bendición. Sé responsable con tu tiempo. ¿Estás usando tu tiempo con propósito o lo desperdicias en distracciones? La fidelidad no solo se mide en dinero, sino en cómo utilizamos el tiempo que Dios nos ha dado. Sé fiel en el servicio a Dios. Muchos quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a ser fieles en pequeñas cosas. Si no puedes ser constante en la oración, en el estudio de la palabra o en ayudar a otros, ¿cómo esperas que Dios te confíe un ministerio mayor? Cuida lo que ya tienes. Si no cuidas bien lo que Dios te ha dado, estás demostrando que no estás listo para más. La manera en que administramos nuestros bienes, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestras relaciones revela nuestro nivel de madurez espiritual. La historia de David, fiel en lo poco, exaltado en lo grande. David es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios prueba nuestra fidelidad antes de llevarnos a una posición mayor. Antes de ser rey, David fue pastor de ovejas. Mientras cuidaba el rebaño de su padre, se enfrentó a osos y leones para proteger a los animales. En lo natural parecía un trabajo insignificante, pero Dios estaba observando su fidelidad. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, David ya tenía la valentía y la fe necesarias para la batalla. Dios lo había preparado en lo pequeño antes de entregarle algo grande. Después, Dios lo elevó de pastor a rey. Pero si David no hubiera sido fiel en el campo con las ovejas, nunca habría sido promovido al palacio. Dios te está probando hoy para confiarte más mañana. Tal vez estás en una temporada donde sientes que no estás avanzando. Pero lo que Dios quiere saber es, ¿serás fiel en lo que ya tienes? ¿Administrarás bien lo que te ha sido dado? ¿Serás excelente en lo pequeño antes de pedir algo grande? Dios nunca dará algo más grande a alguien que no ha demostrado fidelidad en lo que ya tiene. Lucas 19:17 lo dice claramente: bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Rompiendo la mentalidad de escasez y desarrollando una mentalidad de mayordomo, la razón por la que muchos no prosperan es porque tienen una mentalidad de escasez en lugar de una mentalidad de mayordomo. La mentalidad de escasez dice: no tengo suficiente, no puedo dar, nunca voy a salir de esta situación. La mentalidad de mayordomo dice: Dios me ha dado algo para administrar y lo haré con sabiduría y gratitud. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, cambia tu mentalidad. Enfócate en lo que tienes y úsalo con fidelidad. Cierre de este bloque, hoy hemos aprendido que la fidelidad en lo poco es la prueba antes de la abundancia. Dios está observando cómo manejas lo que ya tienes antes de confiarte más. Si eres fiel con lo que Él te ha dado, verás cómo te lleva a niveles más altos de bendición y responsabilidad. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy administrando bien mis recursos, mi tiempo y mis dones? ¿Estoy esperando más de Dios sin haber demostrado fidelidad en lo que ya tengo? ¿Estoy listo para ser fiel en lo poco para que Dios me confíe más?
Dios busca personas fieles para confiarles su bendición. Si tomas la decisión de ser un buen administrador, estarás preparando el camino para recibir más de su abundancia. Escribe en los comentarios: Señor, me comprometo a ser fiel en lo poco para que tú me confíes más. La conexión entre la generosidad y la prosperidad, uno de los principios más poderosos en la Biblia, es que la generosidad es la llave para la abundancia. Muchas personas oran pidiendo bendición financiera, éxito y prosperidad, pero ignoran que Dios no bendice a quienes solo quieren recibir, sino a quienes están dispuestos a dar. Jesús lo dejó claro en Lucas 6:38. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo nos enseña que la prosperidad no comienza con lo que recibimos, sino con lo que damos. En el reino de Dios, los generosos prosperan porque han entendido que Dios no busca acumuladores, sino canales de bendición. El error de retener lo que se debe dar, muchas personas luchan con la escasez porque tienen miedo de dar. Piensan que si dan, perderán lo poco que tienen. Pero este pensamiento es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Proverbios 11:24-25 dice: Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Dios bendice a quienes tienen un corazón generoso. La generosidad demuestra que confiamos en Él como nuestra fuente de provisión, y no en nuestras propias fuerzas. Ejemplo bíblico: la viuda de Sarepta y la provisión milagrosa en 1 Reyes 17. Encontramos la historia de una mujer viuda que vivía en extrema pobreza. Solo tenía un poco de harina y aceite para hacer un último pan para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero Dios envió al profeta Elías con una petición sorprendente: no tengas miedo. Ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí una pequeña torta y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Reyes 17:13. Esta mujer tenía muy poco, pero decidió obedecer y dar primero. El resultado fue sobrenatural, y ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por medio de Elías. Reyes 17:15-16. La viuda puso a Dios primero, y Dios multiplicó lo que tenía. ¿Cómo aplicar este principio en nuestra vida? Sé generoso con lo que tienes ahora. No esperes a tener en abundancia para comenzar a dar. Dios no mira la cantidad, sino el corazón con el que das. Da con alegría, no por obligación. Dios ama al dador alegre, no al que da con tristeza o por presión. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. No solo des dinero, sino también tiempo, amor y servicio. La generosidad no es solo financiera, también incluye ayudar a otros, servir en la obra de Dios y ser una bendición en la vida de quienes nos rodean. Confía en que Dios es tu proveedor. El enemigo quiere que tengas miedo de dar, porque sabe que si te conviertes en una persona generosa, Dios abrirá las ventanas de los cielos para bendecirte. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La prosperidad es para quienes aprenden a dar. Dios no bendice a quienes solo buscan acumular riquezas para sí mismos, sino a quienes entienden que la verdadera prosperidad es ser un canal de bendición para otros. Si quieres ver la abundancia de Dios en tu vida, comienza a sembrar con generosidad. No temas dar, porque cuando siembras en el reino,
Dios se encarga de que nunca te falte nada. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la generosidad es una de las llaves más importantes para la prosperidad en la presencia de Dios. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Dios prospera a quienes confían en Él y están dispuestos a ser una bendición para otros. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy siendo generoso con lo que Dios me ha dado? ¿Confío en que Dios es mi proveedor o tengo miedo de dar? ¿Estoy dispuesto a sembrar en fe para ver la multiplicación de Dios en mi vida? Dios busca personas que sean fieles en la generosidad. Si decides dar con un corazón sincero, verás su mano poderosa abriendo puertas y derramando bendición sobre ti. Escribe en los comentarios: Señor, hoy decido ser generoso y confiar en que tú eres mi proveedor. La paz y el contentamiento, la verdadera prosperidad en Dios. Muchas personas piensan que la prosperidad se mide solo en términos materiales. Creen que tener más dinero, posesiones o éxito significa ser próspero. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad no está en la acumulación de riquezas, sino en vivir con paz y contentamiento en la presencia de Dios. Jesús nos dejó una enseñanza clave sobre esto en Mateo 6, 19, 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí Jesús nos recuerda que la riqueza terrenal es pasajera, pero la riqueza espiritual es eterna. El peligro de buscar solo riquezas materiales. Muchas personas viven obsesionadas con el dinero y las posesiones, creyendo que cuando alcancen cierto nivel económico finalmente serán felices. Pero la realidad es que la codicia nunca se sacia. En 1 Timoteo 6, 10, la palabra nos advierte sobre esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no dice que el dinero es malo, sino el amor al dinero, cuando se convierte en una prioridad por encima de Dios. La Biblia nos enseña que la mayor bendición no es la riqueza material, sino vivir con paz en el corazón. Ejemplo bíblico. Salomón y la búsqueda de la verdadera riqueza. Salomón fue uno de los hombres más ricos de la historia, pero al final de su vida reconoció que las riquezas sin Dios no tienen sentido. En Eclesiastés 2, 10, 11, él escribió: Todo lo que mis ojos desearon no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. A pesar de tenerlo todo, Salomón entendió que sin Dios, las riquezas no tienen valor real. ¿Cómo vivir en paz y contentamiento en Dios? Aprende a confiar en Dios como tu proveedor. La ansiedad por el futuro nos roba la paz. Dios nos llama a confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si realmente creemos esto,
No hay razón para vivir preocupados por el dinero. Desarrolla una actitud de gratitud. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, agradece lo que Dios ya te ha dado. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones que ya están en nuestra vida y nos aleja de la codicia. Vive con propósito y generosidad. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo usas lo que Dios te ha dado para bendecir a otros. Hechos 20:35 nos recuerda, «Más bienaventurado es dar que recibir». Despréndete de la mentalidad de escasez. La escasez no se trata solo de dinero, sino de una actitud que siempre cree que falta algo. Dios nos llama a vivir con una mentalidad de abundancia, confiando en su provisión. Busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33 nos da la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad es Dios, todo lo demás se acomoda en su lugar. La verdadera prosperidad es vivir en paz con Dios. No importa cuánto dinero o éxito tengas, si no tienes paz, no eres realmente próspero. La verdadera riqueza está en vivir una vida plena en la presencia de Dios, con gratitud, confianza y propósito. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad no se trata solo de dinero, sino de vivir con paz y contentamiento en la presencia de Dios. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy buscando la prosperidad material más que la paz de Dios? ¿Confío en que Dios suplirá mis necesidades o vivo con ansiedad por el futuro? ¿Estoy agradecido por lo que ya tengo o siempre quiero más? Dios quiere que vivas en abundancia, pero la mayor riqueza que puedes tener es su paz. Escribe en los comentarios, «Señor, mi mayor riqueza es estar en tu presencia y confiar en ti». La obediencia financiera, administrar el dinero según los principios de Dios. Muchas personas desean la prosperidad en la presencia de Dios, pero no han aprendido a administrar sus recursos conforme a los principios bíblicos. La manera en que usamos el dinero revela mucho sobre nuestra relación con Dios y nuestro nivel de madurez espiritual. Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos, porque el dinero es una prueba de fidelidad y obediencia. Lucas 16:11 dice, «Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?» Dios nos observa en cómo manejamos nuestros recursos, y dependiendo de nuestra fidelidad, Él decide si puede confiarnos más. El problema de la mala administración, uno de los mayores problemas que impiden que las personas prosperen, es la mala administración de sus finanzas. No importa cuánto dinero recibas, si no sabes administrarlo correctamente, siempre vivirás en escasez. Proverbios 21:20 dice, «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Aquí vemos dos tipos de personas. El sabio administra bien sus recursos y siempre tiene provisión. El insensato gasta sin control y siempre vive en escasez. Dios no bendice el desorden financiero. Si deseas prosperar, necesitas aprender a manejar el dinero según los principios de la palabra. Ejemplo bíblico: José y la administración de recursos. José es uno de los mayores ejemplos en la Biblia de buena administración financiera. Cuando Faraón tuvo un sueño sobre los años de abundancia y los años de hambre, José interpretó el sueño y propuso un plan financiero basado en la sabiduría y la previsión. Génesis 41, 34, 36. Haga esto, Faraón. Ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón,
para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. José no solo confió en Dios, sino que también actuó con sabiduría y planificación. Como resultado, Egipto no solo sobrevivió a la crisis, sino que prosperó en medio de ella, convirtiéndose en una nación poderosa. ¿Cómo aplicar este principio a nuestra vida? Si deseas experimentar la prosperidad de Dios, necesitas administrar tus recursos con sabiduría. Aquí hay 5 claves bíblicas para una administración financiera saludable. Diezma y pon a Dios primero en tus finanzas. Malaquías 3:10 nos da un principio poderoso. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es un impuesto ni una obligación forzada, sino un acto de fe y obediencia. Es reconocer que Dios es nuestro proveedor y devolverle la primera parte de lo que nos ha dado. Cuando diezmas con fe, Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida. 2. Evita las deudas innecesarias. Proverbios 22.7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda esclaviza y te roba la paz. Muchas personas están atrapadas en problemas financieros porque han gastado más de lo que pueden pagar. Si quieres ver la prosperidad de Dios en tu vida, aprende a vivir dentro de tus posibilidades y evita deudas innecesarias. Aprende a ahorrar y planificar. Proverbios 6.6-8 nos da un consejo sabio. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios nos llama a ser previsores y a guardar para tiempos de necesidad. No se trata de acumular por miedo, sino de ser responsables con lo que Dios nos ha dado. Sé generoso y ayuda a otros. La prosperidad de Dios no es solo para acumular, sino para ser una bendición para otros. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando bendices a otros con lo que Dios te ha dado, Él se encarga de multiplicarlo. Trabaja con diligencia y excelencia. Dios no prospera la pereza. La Biblia nos enseña que el trabajo es una bendición, no una maldición. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si quieres ver la bendición de Dios en tus finanzas, sé diligente en tu trabajo, da lo mejor de ti y hazlo con excelencia. Dios no bendice el desorden financiero. Muchas personas oran por un milagro financiero, pero siguen manejando mal sus recursos. Dios quiere bendecirte, pero primero necesitas alinearte con sus principios de administración. Lucas 16:10-11 nos recuerda: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios está observando cómo manejas lo que ya tienes. Si eres fiel con lo poco, Él te confiará más. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad en Dios no solo se trata de recibir, sino de administrar con sabiduría. Dios quiere bendecirte, pero primero debes demostrar que puedes manejar bien lo que ya te ha dado. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy manejando mis finanzas según los principios de Dios? ¿Estoy poniendo a Dios primero en mis recursos? ¿O sigo confiando solo en mis propias fuerzas?
¿Estoy evitando deudas innecesarias y siendo un buen administrador? ¿Estoy ayudando a otros con lo que Dios me ha dado? Dios busca personas fieles para confiarles mayores bendiciones. Si decides aplicar estos principios, verás cómo su favor se manifiesta en tu vida. Escribe en los comentarios: Señor, hoy decido administrar mis finanzas según tus principios y confiar en ti como mi proveedor. La fe y la confianza en Dios. El fundamento de la verdadera prosperidad. La prosperidad en la presencia de Dios no se basa en la cantidad de dinero que tienes, sino en tu nivel de fe y confianza en Él. Muchas personas buscan seguridad en sus posesiones, en su trabajo o en sus ahorros, pero la Biblia nos enseña que la verdadera seguridad solo se encuentra en Dios. Proverbios 3:5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El error de confiar en las riquezas en lugar de Dios, uno de los mayores errores que la gente comete, es poner su confianza en el dinero en lugar de confiar en Dios. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El dinero es inestable, los trabajos pueden cambiar, la economía puede colapsar, pero Dios nunca falla. La verdadera prosperidad no es solo tener recursos, sino saber que, sin importar lo que pase, Dios sigue siendo tu fuente y proveedor. Ejemplo bíblico: el maná en el desierto y la lección de la dependencia de Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el desierto, no tenían acceso a comida ni a recursos naturales. Dios los sustentó enviando maná del cielo cada mañana. Éxodo 16:4 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El maná no podía ser almacenado, porque Dios quería que el pueblo aprendiera a depender de Él cada día. Aquí hay una lección clave para nosotros. Dios nos da lo que necesitamos en el momento adecuado. No tenemos que vivir en ansiedad por el futuro, sino confiar en que Él proveerá cada día. Mateo 6:34 refuerza esta idea. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La fe nos permite vivir en paz, sin temor al futuro. ¿Cómo desarrollar una fe inquebrantable? En Dios como tu proveedor, confía en que Dios siempre cuida de ti. Filipenses 4:19 nos asegura: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no te dejará sin provisión. Confía en que Él es fiel y cumplirá sus promesas. No te preocupes por lo que no puedes controlar. La preocupación no cambia nada. Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La preocupación solo te roba la paz. Entrégale tus cargas a Dios y descansa en Él. Sé agradecido con lo que tienes ahora. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos agradecer lo que ya tenemos. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre puertas de bendición y nos ayuda a ver la mano de Dios en nuestra vida. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. En lugar de hablar de escasez, empieza a declarar que Dios es tu proveedor. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando declaras su palabra en fe, comienzas a alinear tu vida con sus promesas. Actúa en fe, aunque no veas la respuesta inmediata.
La fe no es solo esperar, sino moverse en obediencia, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios te ha dado una promesa, confía en que Él la cumplirá en su tiempo perfecto. Dios honra a los que confían en Él. Cuando decides poner tu fe en Dios en lugar de en los recursos materiales, Él se encarga de abrir puertas y proveer de maneras que ni imaginas. Salmo 37:25 nos da un testimonio poderoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios siempre cuida de sus hijos. Nunca te faltará lo necesario cuando confías en Él. Cierre de este bloque, hoy hemos aprendido que la verdadera prosperidad no se basa en lo que poseemos, sino en nuestra fe en Dios como nuestro proveedor. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy confiando en Dios o en mis propios recursos? ¿Vivo con ansiedad por el futuro o descanso en la provisión de Dios? ¿Estoy desarrollando una fe inquebrantable en que Dios suplirá todas mis necesidades? Dios quiere que vivas libre del temor a la escasez y con una confianza absoluta en que Él es tu proveedor. Escribe en los comentarios, Señor, confío en ti como mi proveedor y descanso en tu fidelidad. La importancia de la sabiduría en la prosperidad en la presencia de Dios, no solo se trata de fe y obediencia, sino también de sabiduría para tomar decisiones correctas. Muchas personas oran por bendición, pero no buscan la sabiduría de Dios para administrar lo que ya tienen. La falta de sabiduría financiera, emocional y espiritual es una de las mayores razones por las cuales las personas no prosperan. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios desea bendecirnos, pero primero quiere que adquiramos sabiduría para manejar sus bendiciones correctamente. El error de la falta de sabiduría en la administración de la vida Dios puede darnos recursos, pero si no sabemos cómo manejarlos, los desperdiciaremos. En Proverbios 21:20, la Biblia nos advierte sobre la diferencia entre el sabio y el necio en la administración de sus bienes. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Aquí vemos un principio clave. El sabio guarda y administra bien lo que tiene. El insensato malgasta sin control y termina en escasez. Dios no prospera la imprudencia. Si quieres vivir en abundancia, necesitas aprender a tomar decisiones sabias. Ejemplo bíblico. Salomón, el rey más sabio y próspero. Cuando Salomón comenzó su reinado, Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. En lugar de pedir riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Reyes 3:9-10. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios quedó tan complacido con su petición que no solo le dio sabiduría, sino que también le añadió riquezas y honor como resultado de su sabiduría. Reyes 3:13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí aprendemos una lección clave. La sabiduría atrae la prosperidad. ¿Cómo aplicar la sabiduría de Dios para vivir en prosperidad? Busca la sabiduría antes que las riquezas. La Biblia nos dice que la sabiduría es más valiosa que el oro. Proverbios 8:10-11 dice, recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella.
Antes de tomar decisiones financieras o laborales, busca sabiduría en la palabra de Dios y en la oración. No tomes decisiones impulsivas. Muchas personas entran en crisis económicas porque toman decisiones sin pensar, sin consultar a Dios o sin analizar las consecuencias. Proverbios 19:2 nos advierte: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Antes de hacer una compra grande, cambiar de trabajo o invertir en algo, detente, ora y busca consejo. Rodéate de personas sabias. La Biblia nos dice que las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra vida. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si quieres prosperar, rodéate de personas que busquen la sabiduría de Dios, no de personas que te lleven al fracaso. Invierte en conocimiento y aprendizaje. Dios nos llama a ser personas de entendimiento y crecimiento constante. Proverbios 24:5 nos dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. No dejes de aprender. Estudia, prepárate, busca mejorar en lo que haces. Dios bendice a quienes buscan crecer en sabiduría. Sé prudente con las riquezas. El dinero no es malo, pero puede convertirse en un problema si no lo manejamos con sabiduría. Proverbios 23:4-5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. La prosperidad sin sabiduría puede traer destrucción. Busca primero la sabiduría, y Dios se encargará de darte lo que necesitas. Dios da prosperidad a quienes buscan sabiduría. La Biblia es clara. Dios quiere bendecirnos, pero primero espera que aprendamos a administrar su bendición con sabiduría. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tomas decisiones basadas en la sabiduría de Dios, en lugar de impulsos o emociones, verás cómo su favor comienza a manifestarse en tu vida. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad no solo se trata de recibir, sino de administrar con sabiduría lo que Dios nos da. Dios no prospera a los necios, sino a los sabios. Si buscas la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones, verás cómo su mano te guía hacia la abundancia y el éxito. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy buscando la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones? ¿Estoy administrando bien mis recursos o los estoy malgastando? ¿Estoy aprendiendo y creciendo para manejar mejor la bendición que Dios me dará? Dios está listo para bendecirte, pero primero quiere ver si estás dispuesto a caminar en sabiduría. Escribe en los comentarios: Señor, hoy elijo la sabiduría antes que las riquezas y confío en que tú me guiarás a la prosperidad. La perseverancia y la paciencia, claves para la prosperidad en Dios. Muchas personas buscan prosperar rápidamente, pero la Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad requiere perseverancia y paciencia. Dios tiene un tiempo perfecto para cada bendición, y aquellos que son constantes en su camino verán su favor en su vida. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí hay una promesa poderosa. Si permanecemos fieles, la cosecha llegará. El error de querer la bendición sin el proceso, uno de los mayores problemas que enfrentamos, es la impaciencia. Queremos resultados inmediatos, pero Dios trabaja en procesos. Santiago 1:3-4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos enseña paciencia porque quiere que estemos preparados para manejar la bendición cuando llegue. Ejemplo bíblico: Job, la perseverancia. En medio de la prueba, Job es un ejemplo de alguien que, a pesar de perderlo todo, nunca dejó de confiar en Dios. En un solo día perdió sus riquezas, su familia y su salud, pero en lugar de renegar contra Dios, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero nunca perdió su fe. Como resultado, Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Job 42:10 dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Aquí vemos una lección clave. Dios recompensa a los que permanecen fieles en medio de las pruebas. ¿Cómo aplicar este principio en nuestra vida? No te desanimes si la respuesta no llega inmediatamente. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Si sigues fiel, verás la bendición en su debido momento. Eclesiastés 3:1 dice: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Sigue trabajando y esforzándote, aunque no veas resultados inmediatos. Muchas personas abandonan justo antes de recibir su bendición. Hebreos 10:36 nos recuerda: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No te rindas antes de ver la cosecha. Confía en que Dios usa los tiempos de espera para prepararte». A veces, no recibimos lo que pedimos porque Dios está moldeando nuestro carácter antes de darnos la bendición. Romanos 5:3-4 dice: «Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, mantente firme en la oración y en la fe». La perseverancia espiritual es clave para ver la bendición de Dios en nuestra vida. Jesús enseñó en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración constante nos mantiene conectados con Dios y nos fortalece en los tiempos de espera. Rodéate de personas que te impulsen a seguir adelante. El enemigo intentará desanimarte en el proceso. Por eso es importante rodearse de personas de fe. Hebreos 10:25 dice: «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Las personas correctas te ayudarán a mantenerte firme hasta recibir tu bendición. Dios honra a quienes son constantes en su camino. Dios no solo bendice a quienes empiezan con entusiasmo, sino a quienes son fieles hasta el final. Mateo 24:13 nos dice: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Si confías en Dios y no te apartas de su camino, verás su gloria en tu vida. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la prosperidad en Dios requiere perseverancia y paciencia. Dios tiene un tiempo perfecto para cada bendición, y aquellos que permanecen fieles recibirán su recompensa. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy confiando en el tiempo de Dios o me desespero cuando no veo resultados rápidos? ¿Estoy perseverando en la oración y en la fe o me rindo fácilmente? ¿Estoy rodeado de personas que me impulsan a seguir adelante o de personas que me desaniman? Dios tiene un plan perfecto para ti, pero necesitas mantenerte firme y confiar en que su tiempo es mejor que el tuyo. Escribe en los comentarios: «Señor, elijo perseverar y confiar en tu tiempo perfecto para mi vida». La alabanza y la gratitud, claves para atraer la prosperidad de Dios. Cuando hablamos de prosperidad en la presencia de Dios, muchas personas piensan únicamente en riquezas materiales. Sin embargo, la verdadera prosperidad no solo se trata de
lo que tenemos, sino de la actitud con la que enfrentamos la vida. Dios bendice a quienes tienen un corazón agradecido y una vida llena de alabanza. No porque Él necesite nuestra gratitud, sino porque cuando somos agradecidos, nuestro corazón se abre para recibir aún más de su abundancia. Tesalonicenses 5:18 nos enseña: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud es una llave espiritual que desbloquea la bendición. No se trata solo de dar gracias cuando todo va bien, sino de mantener una actitud de alabanza aún en medio de los desafíos. Dios se mueve en la atmósfera de la alabanza. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento, su presencia y provisión se hacen evidentes en nuestra vida. El peligro de la queja y la ingratitud: muchas personas se cierran las puertas de la bendición, porque viven en una constante actitud de queja. Siempre están enfocadas en lo que les falta, en lo que no han recibido, en lo que aún no tienen, y eso les impide ver las bendiciones que Dios ya ha puesto en su vida. Romanos 1:21 nos advierte: «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». Aquí vemos que la ingratitud oscurece el corazón. Cuando no damos gracias, cuando solo nos enfocamos en lo negativo, perdemos la capacidad de ver lo que Dios ya está haciendo. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de cómo la queja bloquea la bendición. Después de ser liberados de Egipto y ver milagros impresionantes, como la apertura del Mar Rojo y la provisión del maná, en lugar de alabar a Dios, comenzaron a quejarse. Éxodo 16:3 dice: «Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Dios los estaba guiando hacia la tierra prometida, pero su mentalidad de esclavos los hizo anhelar Egipto. En lugar de confiar en lo que Dios les había prometido, solo vieron la dificultad del momento. Por esta razón, muchos de ellos nunca entraron en la tierra prometida. Sus corazones estaban llenos de ingratitud, y eso les impidió recibir la plenitud de la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos ha sostenido, nos ha dado vida, nos ha provisto, pero en lugar de enfocarnos en sus bondades, nos quejamos de lo que aún no hemos recibido. La queja nos estanca, nos cierra puertas y nos impide avanzar en el propósito de Dios. Pero la alabanza y la gratitud tienen el poder de transformar cualquier situación. Ejemplo bíblico: Pablo y Silas en la cárcel. Un poderoso ejemplo de cómo la alabanza libera la bendición de Dios es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, azotados y encadenados. Cualquiera en su lugar habría caído en desesperación, queja y tristeza. Pero en lugar de lamentarse, decidieron alabar a Dios. Hechos 16, 25, 26 dice: «Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían». Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Aquí aprendemos un principio poderoso. La alabanza cambia atmósferas. La alabanza rompe cadenas. La alabanza abre puertas de bendición. Pablo y Silas no alabaron porque todo estaba bien, alabaron porque sabían que Dios estaba con ellos. Cuando eliges alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, Dios se mueve a tu favor. ¿Cómo aplicar la alabanza y la gratitud en nuestra vida diaria? Decide agradecer cada día. No importa lo que estés pasando,
Siempre hay algo por lo cual agradecer. Filipenses 4:6 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud cambia la ansiedad por paz. Alaba a Dios en todo momento. La alabanza no es solo para los domingos en la iglesia, es una actitud de vida. Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa cómo te sientas, elige alabar a Dios. Usa la alabanza como arma espiritual. Cuando enfrentes una prueba, no te quejes, alaba. En 2 Crónicas 20:22 nos muestra el poder de la alabanza en la guerra espiritual. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando alabas, Dios pelea por ti. Comparte testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida. La gratitud no solo se expresa en palabras, sino en acciones. Salmo 105:1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cuando compartes tus testimonios, inspiras a otros y glorificas a Dios. Dios bendice a los que tienen un corazón agradecido. Dios busca personas que lo adoren con gratitud y sinceridad. Cuando aprendes a vivir en alabanza y agradecimiento, su bendición comienza a fluir en tu vida de manera sobrenatural. Salmo 104 nos da la clave. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando eres agradecido y alabas a Dios en todo momento, abres la puerta a su favor y prosperidad. Cierre de este bloque. Hoy hemos aprendido que la alabanza y la gratitud son llaves que abren las puertas de la bendición de Dios. Dios no bendice la queja, sino la adoración sincera. Si decides ser una persona agradecida, verás cómo su favor comienza a manifestarse en tu vida. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy agradeciendo a Dios por lo que ya tengo o solo me enfoco en lo que me falta? ¿Estoy usando la alabanza como una herramienta para fortalecer mi fe en tiempos difíciles? ¿Estoy compartiendo testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida para inspirar a otros? Dios quiere que vivas con un corazón lleno de gratitud y alabanza. Escribe en los comentarios: Señor, te alabo y te doy gracias porque sé que tú tienes el control de mi vida. Cierre y llamado a la acción. La verdadera prosperidad en la presencia de Dios. Hemos recorrido un camino profundo a través de la palabra, descubriendo los principios eternos de Dios para una vida próspera. Pero ahora llega el momento más importante: poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Jesús enseñó en Mateo 7:24-25: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está el secreto final. No basta con conocer estos principios, hay que vivirlos. Dios no bendice a los que solo escuchan, sino a los que actúan en obediencia. Recapitulación de las claves para una vida próspera en Dios. Obediencia. A Dios, la prosperidad comienza cuando alineamos nuestra vida con su voluntad. Deuteronomio 28:1-2. Renovar la mentalidad. La mentalidad de escasez te mantiene en pobreza, pero la mentalidad del reino te lleva a la abundancia. Romanos 12:2. Buscar primero el reino de Dios. Cuando Dios es tu prioridad, todo lo demás se acomoda en su lugar.
Mateo 6:33. Sembrar con fe. No puedes esperar cosecha si no has sembrado. Gálatas 6:7. Trabajar con diligencia y excelencia. Dios bendice las manos del trabajador. Proverbios 10:4. Ser fiel en lo poco. Si eres fiel con lo que tienes ahora, Dios te confiará más. Lucas 16:10. Tener un corazón generoso. La bendición fluye a través de los que aprenden a dar. Proverbios 11:24-25. Confiar en Dios como tu proveedor. La ansiedad financiera desaparece cuando dependes de Él. Filipenses 4:19. Administrar con sabiduría. Dios prospera a los que manejan bien lo que les ha sido dado. Proverbios 21:20. Perseverar hasta el final. No te des por vencido antes de recibir la cosecha. Gálatas 6:9. Vivir en alabanza y gratitud. La adoración abre puertas de bendición y cambia nuestra atmósfera. Salmo 104. La diferencia entre la prosperidad del mundo y la prosperidad de Dios el mundo mide la prosperidad en dinero, fama y poder. Pero la verdadera prosperidad es mucho más que riquezas materiales. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere darte una prosperidad completa, paz en tu corazón, amor en tus relaciones, salud en tu cuerpo, gozo en medio de cualquier circunstancia, propósito y dirección en tu vida. Esto es lo que significa vivir una vida próspera en la presencia de Dios. ¿Cómo puedes empezar a caminar en esta prosperidad? Rinde tu vida completamente a Dios. No puedes recibir la bendición de Dios si sigues viviendo bajo tus propias reglas. Sométete a su voluntad y permite que Él guíe tu vida. Haz un compromiso de aplicar estos principios. No dejes que esta enseñanza sea solo teoría. Decide vivir conforme a la palabra de Dios. Ora y declara las promesas de Dios sobre tu vida. No hables escasez, no hables fracaso. Declara la prosperidad de Dios con fe. Comparte este mensaje con otros. Muchos necesitan escuchar esta palabra. Sé un canal de bendición para otros. Toma una decisión hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a un nivel más alto de vida en su presencia. Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy tienes dos opciones: seguir viviendo según las ideas del mundo, luchando con tus fuerzas y experimentando una prosperidad vacía y temporal. Rendir tu vida a Dios, confiar en sus principios y caminar en la verdadera prosperidad que solo Él puede dar. ¿Cuál eliges? Llamado a la acción final, sí, decides caminar en la prosperidad de Dios. Haz esta declaración en fe. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir en la verdadera prosperidad de Dios, confiando en su provisión y siguiendo sus principios. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo enseñanzas que transforman vidas. Comparte este video con al menos 3 personas que necesiten escuchar este mensaje. Permanece en la presencia de Dios y sigue aplicando estos principios cada día. Recuerda, Dios tiene más para ti. La prosperidad no es solo un deseo, es una promesa para aquellos que caminan en su voluntad. Para cerrar este tiempo juntos, tómate un momento en silencio. Permite que la música de este video llene tu corazón y dedica unos minutos para alabar y agradecer a Dios por su provisión. Que el Señor te bendiga y te guíe en el camino de la verdadera prosperidad.